nosotros vamos a hablar sobre la sociedad, estructura y cambio, los roles y estatus y la cultura. Mi equipo está conformado por Marco Antonio Rangel Cortés, Martín Roberto González Escobedo, Miguel Ángel Gómez Silva y su servidor Fabricio Pinto Carranza. Comenzamos. Bueno, comenzando por nuestro primer tema, que sería sociedad estructurada y cambio social. Bueno, la definición de sociedad es la unión intencional, estable y estructurada de seres humanos que buscan activa y conscientemente la consecución de un bien común. La sociedad tiene varios elementos, que son 6. Uno de ellos es la unión. La sociedad no es un hecho individual, sino conjunto de personas. 2. Intencional. La unión social no es solo el producto de lazos físicos, biológicos o instintivos. Tampoco resulta exclusivamente del empuje exterior de las infraestructuras o de otros factores coactivos. La 3 sería activa. Aunque deriva de la naturaleza humana, la sociedad no brota de forma espontánea, sino elaborada. Su fin no se alcanza automáticamente, sino por la búsqueda intencional de los hombres asociados. 4. Estable. La unión social no es eterna, pues toda sociedad ha de tenido comienzo y acabará desapareciendo, pero ha de ser permanente, al menos en la intención. El compromiso responsable y capaz de mantener la existencia del grupo y alcanzar los bienes buscados. 5. Estructurada. La sociedad ha de configurarse en formas de estructura de sistema con elementos diversos, sean estos individuos singulares o instituciones complejas. 6. Hacia un fin común. El logro de un objetivo común es la razón última que motiva la unión social. Bueno, una estructura social es un sistema articulado de relaciones sociales en el cual cada una de sus partes sirve al resto del sistema. La estructura social no es estática, siempre está en cambio, la cual se manifiesta en todos los campos de la actividad humana, como lo familiar, educativo, económico, político y religioso. En caso de que la estructura se estanque, se vuelva anacrónico y deja de cumplir su función en la sociedad. Bueno, los procesos de socialización son 3. Uno sería, comenzamos la definición de socialización. Es el proceso que sigue todo individuo desde su nacimiento, por lo cual aprende e interioriza los requerimientos de la sociedad en la que vive. Bueno, ya seguimos con los procesos. Socialización primaria. Tiene lugar en la infancia y a través de ella se interiorizan los aspectos más importantes de la sociedad. En esta etapa el niño aprende qué espera de su propia conducta y de las demás. Socialización secundaria. En esta fase el individuo aprende los valores que corresponden a las funciones que el individuo va a desarrollar en la vida adulta. Terciaria. En esta tercera parte o etapa se hace referencia a todos aquellos adultos que por los motivos que fueron se sienten desengañados o descontentos con todo lo aprendido dentro de un determinado contexto cultural y deciden asumir o interiorizan las normas y valores de otra cultura o sociedad. Ok. La familia es muy importante en este tema porque representa al agente socializador más importante, ya que en ella se adquieren la mayor parte de las creencias, actitudes, valores, normas y prejuicios. Consciente o inconscientemente configurarán la personalidad social del individuo. Por ejemplo, nuestros papás nuestros papás nos enseñan a socializar con las personas. Bueno, y también los medios de comunicación de masas en la actualidad representan un agente socializador muy eficaz. Son instrumentos de información, pero también de formación. Estratificación social es otro subtema. La desigualdad económica y social ha sido una preocupación de siempre en todos los tiempos. Luego hay pensadores de estratificación y la movilidad social en diferentes tiempos. El pensador uno sería Platón. Su pensamiento fue: una nueva sociedad tenía que aplicar la justicia y las disposiciones convenientes. El otro pensador sería Aristóteles, preocupado por las desigualdades desde el nacimiento del hombre hasta la formación de una población equilibrada y justa. San Agustín y Santo Tomás. En la Edad Media las ideas de San Agustín y Santo Tomás se aborcaron a estudiar y proponer
el medio más apropiado para establecer un equilibrio en la sociedad humana. Nicolás Maquiavelo, Florencia. Genio italiano del Renacimiento, expresaba la inquietud de una sociedad abierta con igualdad de oportunidades. Luego, Burke, Hegel, Rousseau, Hobbes, Locke, que estructura de gobierno poder resolver las dificultades de manera más eficientes. Bueno, vamos con otro subtema que sería movilidad social. Se refiere a movimientos de personas o grupos de una clase social a otra. Existen estructuras estratificadas que permiten el movimiento de una clase social a otra. Hay una sociedad capitalista tomando el principio del liberalismo de laissez-faire, laissez-passer. Se dice que las oportunidades que tiene una persona de encontrar la posición adecuada son iguales y solo están limitadas por su aptitud y preferencias. Otro subtema sería el cambio social. Definición de cambio social. Son las transformaciones de las condiciones de vida de los grupos humanos, de su estructura y de su sistema de valores. Dentro de los procesos de cambio social hay que distinguir varios conceptos: desarrollo, el progreso, evolución social y revolución. Desarrollo significa un incremento en la dimensión y en la complejidad de un fenómeno social o económico. El progreso va muy unido a un proceso cualitativo, es un incremento en la riqueza cualitativa de la vida social. Evolución social, conjunto de transformaciones que conoce una sociedad durante un largo periodo de tiempo. Revolución, se asocia a un cambio rápido, es la ruptura violenta y rápida con una situación establecida. Bueno, vamos con el siguiente tema, que sería roles y estatus. ¿Qué es un rol? Conducta esperada de quien ocupa un determinado estatus. Hay dos clasificaciones de roles, que son adscriptos y adquiridos. Los roles adscriptos son los que se asignan en relación de la cuna o con otros factores que la persona no puede modificar, y los adquiridos son los que una persona obtiene por una decisión o por sus actos. Yo creo que como seres humanos utilizamos más los adquiridos porque confiamos en nuestra decisión y sabemos que harán beneficio en la sociedad. Un ejemplo de rol puede ser padre, hermano, propietario de una casa, esposo, etc. Ahora, ¿qué es un estatus? Hace referencia a la posición que un individuo ocupa en un grupo o sistema social. Y hay dos tipos de estatus que son igual, adquiridos y adscriptos. El estatus adscripto son los que se asignan en relación con la cuna o con otros factores que la persona no puede modificar. El estatus adquirido son los que una persona obtiene por propia decisión o por sus actos. Bueno, esto sería todo de estratificación social y vamos con el siguiente tema, que sería cultura. Bueno, comenzando por nuestro primer tema, que sería sociedad estructurada y cambio social. Bueno, la definición de sociedad es la unión intencional, estable y estructurada de seres humanos que buscan activa y conscientemente la consecución de un bien común. La sociedad tiene varios elementos, que son 6. Uno de ellos es la unión. La sociedad no es un hecho individual, sino conjunto de personas. 2. Intencional. La unión social no es solo el producto de lazos físicos, biológicos o instintivos, tampoco resulta exclusivamente del enfoque exterior de las infraestructuras o de otros factores coactivos. La 3 sería activa. Aunque deriva de la naturaleza humana, la sociedad no brota de forma espontánea, sino elaborada. Su fin no se alcanza automáticamente, sino por la búsqueda intencional de los hombres asociados. 4. Estable. La unión social no es eterna, pues toda sociedad ha de tenido comienzo y acabará desapareciendo, pero ha de ser permanente, al menos en la intención. El compromiso responsable y capaz de mantener la existencia del grupo y alcanzar los bienes buscados. 5. Estructurada. La sociedad ha de configurarse en formas de estructura de sistema con elementos diversos, sean estos individuos singulares o instituciones complejas. 6. Hacia un fin común. El logro de un objetivo común es la razón última que motiva la unión social. Bueno, una estructura social es un sistema articulado de relaciones sociales en el cual cada una de sus partes sirve al resto del sistema.
La estructura social no es estática, siempre está en cambio, la cual se manifiesta en todos los campos de la actividad humana como en lo familiar, educativo, económico, político y religioso. En caso de que la estructura se estanque, se vuelva anacrónico y deja de cumplir su función en la sociedad. Bueno, los procesos de socialización son tres. Uno sería, comenzamos la definición de socialización. Es el proceso que sigue todo individuo desde su nacimiento, por lo cual aprende e interioriza los requerimientos de la sociedad en la que vive. Bueno, ya seguimos con los procesos. Socialización primaria. Tiene lugar en la infancia y a través de ella se interiorizan los aspectos más importantes de la sociedad. En esta etapa el niño aprende qué espera de su propia conducta y de las demás. Socialización secundaria. En esta fase el individuo aprende los valores que corresponden a las funciones que el individuo va a desarrollar en la vida adulta. Terciaria. En esta tercera parte o etapa se hace referencia a todos aquellos adultos que por los motivos que fueron se sienten desengañados o descontentos con todo lo aprendido dentro de un determinado contexto cultural y deciden asumir o interiorizan las normas y valores de otra cultura o sociedad. Ok. La familia es muy importante en este tema porque representa al agente socializador más importante, ya que en ella se adquieren la mayor parte de las creencias, actitudes, valores, normas y prejuicios. Consciente o inconscientemente configurarán la personalidad social del individuo. Por ejemplo, nuestros papás nuestros papás nos enseñan a socializar con las personas. Bueno, y también los medios de comunicación de masas en la actualidad representan un agente socializador muy eficaz. Son instrumentos de información, pero también de formación. Estratificación social es otro subtema. La desigualdad económica y social ha sido una preocupación de siempre en todos los tiempos. Luego hay pensadores de estratificación y la movilidad social en diferentes tiempos. El pensador uno sería Platón. Su pensamiento fue: una nueva sociedad tenía que aplicar la justicia y las disposiciones convenientes. El otro pensador sería Aristóteles, preocupado por las desigualdades desde el nacimiento del hombre hasta la formación de una población equilibrada y justa. San Agustín y Santo Tomás. En la Edad Media, las ideas de San Agustín y Santo Tomás se abocaron a estudiar y proponer el medio más apropiado para establecer un equilibrio en la sociedad humana. Nicolás Maquiavelo, Florencia. Genio italiano del Renacimiento, expresaba la inquietud de una sociedad abierta con igualdad de oportunidades. Luego, Burke, Hegel, Russell, Hobbes, Locke. Que escritura del gobierno podía resolver las dificultades de manera más eficiente. Bueno, vamos con otro subtema que sería movilidad social. Se refiere a movimientos de personas o grupos de una clase social a otra. Existen estructuras estratificadas que permiten el movimiento de una clase social a otra. Hay una sociedad capitalista tomando el principio del liberalismo de laissez-faire, laissez-passer. Se dice que las oportunidades que tiene una persona de encontrar la posición adecuada son iguales y solo están limitadas por su aptitud y preferencias. Otro subtema sería el cambio social. Definición de cambio social. Son las transformaciones de las condiciones de vida de los grupos humanos, de su estructura y de su sistema de valores. Dentro de los procesos de cambio social hay que distinguir varios conceptos: desarrollo, el progreso, evolución social y revolución. Desarrollo significa un incremento en la dimensión y en la complejidad de un fenómeno social o económico. El progreso va muy unido a un proceso cualitativo, es un incremento en la riqueza cualitativa de la vida social. Evolución social, conjunto de transformaciones que conoce una sociedad durante un largo periodo de tiempo. Revolución, se asocia a un cambio rápido, es la ruptura violenta y rápida con la situación establecida. Bueno, vamos con el siguiente tema, que sería roles y estatus. ¿Qué es un rol? Conducta esperada de quien ocupa un determinado estatus. Hay dos clasificaciones de roles, que son adscriptos y adquiridos. Los roles adscriptos son los que se asignan en relación de la cuna o con otros factores que la persona no puede modificar, y los adquiridos son los que una persona obtiene por una decisión o por sus actos. Yo creo que como seres humanos utilizamos
más los adquiridos porque confiamos en nuestra decisión y sabemos que harán beneficio en la sociedad. Un ejemplo de rol puede ser padre, hermano, propietario de una casa, esposo, etc. Ahora, ¿qué es un estatus? Hace referencia a la posición que un individuo ocupa en un grupo o sistema social. Y hay dos tipos de estatus que son igual, adquiridos y adscriptos. El estatus adscripto son los que se asignan en relación con la cuna o con otros factores que la persona no puede modificar. El estatus adquirido son los que una persona obtiene por propia decisión o por sus actos. Bueno, esto sería todo de estratificación social y vamos con el siguiente tema, que sería cultura. Bueno, nuestro siguiente tema sería cultura. Empezamos de cómo surgió la cultura, la definición de cultura. Surgió como un concepto central de la antropología, abarcando todos los fenómenos humanos que no son el total resultado de la genética. Específicamente, el término cultura en la antropología americana tiene dos significados: la evolucionada capacidad humana de clasificar y representar las experiencias con símbolos y actuar de forma imaginativa y creativa. Su clasificación sería: tópica. La cultura consiste en una lista de tópicos o categorías tales como organización social, religión o economía. Histórica. La cultura es la herencia social, es la manera que los seres humanos solucionan problemas de adaptación al ambiente o la vida en común. Mental. La cultura es un complejo de ideas o los hábitos aprendidos que inhiben impulsos y distinguen a las personas de los demás. Estructural. La cultura consiste en ideas, símbolos o comportamientos modelados o pautados e interrelacionados. Simbólica. La cultura se basa en los significados arbitrariamente asignados que son compartidos por una sociedad. La cultura puede descomponerse solo para facilitar su análisis en fundamental, con dos dimensiones: cultura material y cultura inmaterial. La cultura material agrupa aquellos elementos físicos materiales que han sido creados o usados por el ser humano para satisfacer sus necesidades tanto primarias como secundarias. O sea, el ser humano, él hizo la madera, el fierro, el hierro. La cultura inmaterial se compone de todos los elementos intangibles abstractos entre las que se encuentran creencias, valores, tradiciones, normas, moral, costumbres, leyes, comunicación simbólica o lenguaje. El hombre y la cultura. La relación entre el hombre y la cultura ha resultado siempre incómoda para el hombre. El eje de la discusión es si el hombre, como creador de la cultura, puede modificarla y dirigirla hacia donde él mismo decida, o por el contrario, si la cultura es la primera creación humana que, cual cuenta de ciencia ficción, se ha rebelado contra su creador y es aquella quien modifica al hombre y lo lleva por donde quiere. El hombre que era pues cultura. Respecto al primer punto, aunque el mismo Freud no lo trata explícitamente, no es difícil concluir que no es la cultura quien modifica al hombre, sino que, y esto es el central del problema en Freud, le hace pagar al hombre un precio por culturizarse. El grupo y la cultura. Un grupo es un conjunto de personas que interactúan con otras y juntas comparten algunas actividades. Y son tres, en tres partes: las costumbres, la forma de hacerse, la manera de comer o la forma de comunicarse. 2. Sistema de creencias. Son conjuntos de ideas que prescriben formas para comportamientos correctos o incorrectos que dan significado y propósito a la vida. Y número 3. Artefactos. Son los objetos que produce una sociedad, incluyendo herramientas que se utilizan para producir otros objetos. Hay también niveles de cultura, que son 3: la cultura internacional, cultura nacional y subculturas. La internacional son tradiciones culturales que se extienden más allá de los límites de un país. La nacional, cultura compartida por los habitantes de un país, y subculturas, patrones culturales asociados que comparten los grupos de una misma sociedad. También hay elementos de la cultura que son normas, principios, símbolos, costumbres o valores. Todo por nuestra parte, por nuestro equipo, que fue Marco Antonio, Martín Roberto, Miguel Ángel y Fabricio Pinto Carranza. Muchas gracias.